El gobierno de Estados Unidos retoma la entrega de visas de inmigrantes en Cuba tras más de media década de pausa. El reinicio de las operaciones se produce tras unos meses de acercamiento entre Washington y el régimen, que la dictadura de la isla tacha de insuficiente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó el día miércoles sus servicios consulares y en la tramitación de visados tras una pausa de más de 5 años y a 7 meses de que Joe Biden anunciara varias medidas que revierten políticas adoptadas durante la administración de Donald Trump. El anuncio de la normalización de los servicios en la sede diplomática se hizo oficial a finales de noviembre último, tras una visita a La Habana de la Secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Consulares, Rena Bitter, y la Directora de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Mendoza Hadou, con el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. Meses antes, Washington indicó que las visas de migrantes proporcionan a las personas aptas para calificar dentro de esa categoría una vía de migración segura y ordenada. Este cambio eliminará la necesidad de que los cubanos que solicitan visas de inmigrantes en categorías de preferencia familiar viajen fuera de Cuba a Georgetown, Guyana, para sus entrevistas, indicó el gobierno estadounidense. Los servicios de inmigración y ciudadanía de Estados Unidos están incrementando su personal en La Habana para tramitar de forma eficiente los casos y llevar a cabo entrevistas. Desde el pasado 1 de septiembre, la Embajada de Estados Unidos en Cuba empezó a tramitar la solicitud del programa de parole de reunificación familiar cubana que había sido suspendido en 2017. El cierre casi absoluto de los servicios de la Embajada de Estados Unidos se produjo después de reportes de los primeros casos de incidentes de salud achacados a los presuntos ataques sónicos contra su personal y familiares en Cuba, además que afectó a funcionarios de la clase diplomática de Canadá y se ha reportado luego entre decenas de funcionarios de Washington en el mundo. Hasta la fecha, ninguna de las investigaciones sobre el origen de los problemas neurológicos causados por tales sucesos han sido concluyentes, mientras el régimen ha rechazado cualquier responsabilidad en tales hechos y ha asegurado que se trató de una operación de la administración de Donald Trump para torpedear el acercamiento entre ambos gobiernos. Antes de la reanudación del servicio en la sede diplomática en La Habana, los cubanos viajaban trámites migratorios a Guyana, lo que suponía una carga económica extra que no muchos se podían permitir. El reinicio de las operaciones se produce tras unos meses de acercamiento entre Washington y La Habana, en los que la migración ha tenido un papel central, aunque La Habana sigue quejándose de que esos pasos son pocos y acusa a Biden de incumplir sus promesas de campaña de retomar la política de deshielo de la era Obama. No obstante, Washington ha indicado que su política hacia el régimen de la isla cambió tras la violenta represión de las protestas del 11 de julio y que ésta se centra en apoyar a la sociedad civil y en reclamar la liberación de los más de 1000 presos políticos en cárceles cubanas. La introducción de cambios en los trámites consulares de La Habana coinciden con el mayor éxodo de cubanos hacia Estados Unidos de la historia reciente y con el sobrecumplimiento en 2022 de la entrega de 20.000 visados a los cubanos por primera vez desde 2017, algo que tampoco al régimen le parece suficiente. Hasta el 30 de noviembre pasado, 290.338 cubanos llegaron a Estados Unidos a través de la frontera con México, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Asimismo, el sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos reportó que las llegadas de migrantes cubanos han aumentado un 400% desde el 1 de octubre de 2022. Siguiendo con las noticias, soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, la letanía del régimen para entretener a los cubanos. La frase soberanía alimentaria y seguridad nutricional y alimentaria se ha convertido en los mantras del régimen para entretener al pueblo cubano.
no deja de echar mano en ellas en sus discursos y está presente en al menos 2 normas aprobadas recientemente, incluso al celebrar el 5º aniversario del Centro de Investigaciones de Plantas Proteicas y Productos Bionaturales, que impulsa proyectos de Fidel Castro. El primer ministro Manuel Marrero afirmó el pasado 20 de diciembre que el centro contribuiría a alcanzar las mencionadas soberanía y seguridad. Desde 2020, Cuba cuenta con un plan de soberanía alimentaria y educación nutricional aprobada por el Consejo de Ministros como parte de la política alimentaria. 2 años después, en mayo pasado, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entró en vigor el 28 de octubre. El gobierno cubano cuenta con el respaldo de organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, pero especialistas. La soberanía alimentaria es la capacidad para producir alimentos de forma sostenible y que la población tenga acceso a una alimentación de calidad, reduciendo la obligatoriedad de importación de productos. Si de reducir importaciones se trata, en eso el régimen cubano ha sobrecumplido. Las compras de pollo a Estados Unidos cayeron en octubre pasado en algo más de 1/3, pero ese desplome no se debió a un incremento de la producción interna, y lo demuestran las enormes colas que tienen que hacer los cubanos para poder adquirir el producto. La producción de carne porcina también cayó de manera dramática. El medio estatal Escambray reconoció en noviembre que esa producción tocó fondo. De ser mamífero nacional de Cuba, el cerdo ha pasado a ser un producto más importado desde España, pero no llega a los cubanos de a pie, que para acceder a un pedazo de esa carne para celebrar fin de año, tuvieron que hacer colas durante días y chequear su turno cada 4 o 5 horas. Ante la incapacidad de incrementar la producción, el régimen extendió hasta finales de junio de 2023 la exención de aranceles para la importación de comida, además de medicamentos y productos de aseo. De esa forma, los cubanos emigrados y aquellos que residen en la isla y viajan fuera, llevan a la isla aquello que el régimen no logra producir dentro del país. Mientras el régimen cubano habla de soberanía alimentaria, depende de donaciones para mal alimentar a los ciudadanos. El mismo día que Marrero celebraba las plantas proteicas de Fidel Castro, Prensa Latina informaba que empresarios vietnamitas enviarían una donación de 7.500 toneladas de arroz a Cuba. Pero, ¿cuáles han sido los resultados de los mencionados centros en el lustro transcurrido desde su fundación? Bueno, es lo que cabe deducir de la nota de Cuba Debate, en la que solo aparecen desafíos, entre ellos contribuir al logro de la cacareada soberanía alimentaria. Que la manoseada soberanía es una quimera que es una realidad admitida por el gobierno. El propio Miguel Díaz-Canel reconoció en una intervención ante la Asamblea Nacional en diciembre pasado que Cuba tiene una ley de soberanía alimentaria, pero no tiene alimentos. En ese momento, la Asamblea estaba a punto de aprobar la Ley de Fomento de Ganadería, que también tiene entre sus objetivos lograr la soberanía alimentaria, pero como tuvo que admitir el gobernante, no hay ganado. También admitió la existencia de una ley de pesca cuando no hay pescado. Si los cubanos que pasan horas en las colas para mal alimentarse emplean parte de ese tiempo para leer la Constitución, pensarán que los mencionados artículos constituyen una broma de mal gusto. La realidad es que, al desabastecimiento, los precios que revientan los bolsillos y la miseria que los mantiene fajándose en las colas unos con otros por unos módulos o por un pedazo de carne, también se une el pésimo estado de la comida que le vende el Estado a la población en muchas ocasiones. Mientras los cubanos continúen pasivos ante las violaciones de sus derechos como consumidores y de todos sus derechos en general, todas las leyes serán tan inútiles como la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Al régimen no le interesa que las leyes sirvan para otra cosa que no sea proporcionarle una fachada y seguir entreteniendo a la población. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias,
y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.